2 golpes, un ritmo, desde abajo. Paró en el instante exacto en que yo paré. La linterna cayó al suelo, no fue decisión. El silencio que siguió era distinto, más denso. Como si escuchara, como si el túnel hubiera aprendido a callarse. Martín no miró hacia adelante, miró el círculo de luz en el suelo, como si ahí hubiera una respuesta. No había. Respiró, contó hasta 4. 1, 2, 3, 4, otra vez, para que el pecho no se le fuera a golpes. Nivel 4. 4 marcas en el mapa con el clip metálico, una por cada descenso. El tiempo ya no lo era. Podían ser 2 días desde el derrumbe, podían ser 4. Ellos subieron antes de que el techo cediera. Él no llegó, la escalera quedó sepultada, y con ella, la idea de que alguien lo oyera gritar. Le quedaba agua para un día. El líquido oscuro que filtraba de las paredes, colado con la tela de su camiseta, sabía a óxido y a algo peor. A mineral viejo, a tubería rota. A paciencia. La salida estaba en el nivel 6, una ventilación lateral de los años 70, sellada pero no colapsada. Eso decían los planos de la oficina de entrada. 2 niveles más abajo, en la dirección exacta del sonido, recogió la linterna. La sacudió una vez. Por reflejo, la luz no mejoró. Siguió enferma, amarilla, como si también tuviera sed. Avanzó. Los tablones crujían en puntos ya memorizados: izquierda, centro, saltar el cuarto. El casco apretaba. La linterna recortaba círculos amarillos sobre roca húmeda y madera podrida. Cada paso era una negociación con el suelo. Entonces la vio: pared derecha, altura de hombro. Carbón negro, trazo grueso. El polvo alrededor todavía mostraba el rastro del movimiento. Baja no era una palabra vieja, no estaba integrada en la pared. Era un gesto reciente en un lugar que llevaba décadas sin gestos. Giró la linterna en todas direcciones. Nadie. Esperó el sonido de una respiración que no fuera la suya. Un roce, un peso, nada. Si alguien escribió eso, alguien respiró aquí y aquí abajo. No hay aire suficiente para 2. No hay aire. Y vuelve el ritmo. Martín no bajó de inmediato. Bajar era alejarse de donde lo buscarían. Si alguien venía menos y ese si cada hora pesaba más, lo buscarían desde arriba, no desde abajo. Nadie imagina a un hombre vivo debajo de la lógica, pero arriba solo había roca. Se apoyó un segundo en la pared, no para descansar, sino para comprobar que todavía podía sentir la presión en la palma. Podía. Eso significaba que todavía estaba aquí. Todavía 20 minutos. Inventario rápido: 2 barras de cereal aplastadas, un encendedor con poco gas, la linterna principal y una de repuesto con batería al límite, el mapa con las marcas del clip, la camiseta interior, ya gris de tanto filtrar agua de la pared. Revisó el bolsillo lateral por reflejo, el radio, peso muerto, un objeto que prometía y ya no podía. Anotó todo en el margen del mapa, no para recordarlo, sino porque escribirlo hacía que pareciera manejable. Una lista es una frontera. Sin lista, todo se vuelve niebla. El problema era simple. Bajar al nivel 6 lo alejaba del único punto de referencia conocido, y no había otra opción. Quedarse era esperar a que el aire se acabara con dignidad, y eso no le interesaba. Empezó a bajar. Antes de apoyar el pie, golpeó un peldaño con la punta de la bota. Escuchó, repitió, solo entonces bajó el peso. La escalera entre el 4 y el 5 tenía 3 peldaños sueltos. Los identificó por el sonido: metal sin apoyo. Corto, sin resonancia. 4 minutos se sintieron 20. El eco hacía que cada mínimo sonido pareciera el sonido de otra cosa. En el último peldaño, la bota derecha se hundió en una poza negra hasta el tobillo. El frío subió despacio. No avisó. No mordió. Se instaló, como una firma. Sacó el pie con esfuerzo, como si el agua tuviera manos. La bota chorreó. El olor cambió un poco, más agrio. El nivel 5 olía diferente. Más cerrado. El aire tenía un peso que el 4 no tenía.
Como si aquí la mina no quisiera intercambiar nada. Encendió el encendedor un segundo. La llama se inclinó hacia Leoairi Barrabao. Lo guardó como si guardar el encendedor fuera guardar una mala noticia. Siguió con la linterna baja, iluminando el piso. El túnel se angostaba. Tuvo que agacharse en 2 tramos, arrastrando la mochila de costado. La tela rozaba la roca con un sonido seco, casi íntimo. En el segundo tramo lo encontró. Una poza pequeña junto a la pared izquierda, agua oscura, quieta. Y en el borde, en el sedimento húmedo, una huella parcial, la parte delantera de una bota, tamaño mediano, punta hacia adentro, hacia el fondo, reciente. El borde todavía no se había disuelto. Se acercó sin pisarla, como quien se acerca a una prueba en una escena que no quiere contaminar. La iluminó desde 3 ángulos. No era suya. Su bota derecha estaba empapada y hubiera dejado marca completa. La suela, además, no coincidía. La textura era distinta. Alguien había estado aquí. Alguien que caminaba hacia adentro. Y si alguien caminó hacia adentro, alguien eligió este nivel, este aire se incorporó. Apagó la linterna. Oscuridad total aplastante. Y escuchó solo el goteo constante en algún punto invisible. Esperó lo suficiente para que el corazón dejara de sonar como un tambor. No dejó. Entonces, desde abajo, un crujido largo. No se movió y el silencio se detuvo con él. La segunda marca estaba en el nivel 5. No en la pared, en el suelo. 2 palabras, raspadas con algo duro sobre la roca plana menos N o carbón, sino el trazo blanco de piedra contra piedra. Aquí, baja, Martín se arrodilló. Pasó el dedo por las letras. El polvo era fresco horas, no días. El trazo era firme. Sin titubeo, no respiró un segundo, miró su dedo. La línea blanca le había quedado pegada en la yema, como tiza. No era imaginación, era materia. Luego siguió, porque no había otra dirección. Porque arriba ya no era una dirección, era un muro. El túnel del nivel 5 era el más estrecho hasta ahora. En 3 tramos tuvo que avanzar de lado, con la mochila en el pecho. La madera de los refuerzos laterales estaba tan podrida que al rozarla se deshacía. Fibras negras que flotaban en el haz de la linterna como ceniza. A veces la madera no crujía, suspiraba. Respirar hondo era un error. El polvo llegaba hasta la garganta y se quedaba. Cada tos gastaba aire, y el aire era una moneda. Racionó el aire. Respiraciones cortas, controladas, como si el túnel tuviera contador. La temperatura bajó en 20 metros. Lo supo porque los dedos dejaron de responder. Primero el meñique, luego el anular. Golpeó los nudillos contra el muslo varias veces. Funcionó a medias. La mitad que funcionó fue suficiente para seguir. Fue entonces cuando oyó la voz. Sí. No era el ritmo de antes, era una sílaba sola, breve, desde el fondo del túnel, como el inicio de un nombre, como si alguien probara sonido con la boca seca. Martín apagó la linterna, oscuridad, silencio, esperó 30 segundos. 1 minuto, nada, el cuerpo, en negro absoluto, inventa cosas, él lo sabía. Por eso contó otra vez. Por eso apretó la mandíbula hasta que dolió, encendió la linterna y siguió, porque quedarse quieto también era una forma de morir. 10 metros adelante, la linterna parpadeó 1, 2, se estabilizó. Martín golpeó la carcasa con la palma, luz fija otra vez. Pero en ese instante de oscuridad había visto algo, la forma del túnel delante cambiaba, como si hubiera algo en el recodo que no estaba antes. No algo como monstruo, algo como volumen, como un bulto puesto donde antes había aire. Avanzó despacio. El recodo estaba vacío, pero en el suelo, justo en la curva, había una herramienta, un pico corto de mango de madera, oxidado, pero completo, orientado con la punta hacia el nivel 6. No había caído. Estaba puesto como una flecha. Lo tocó primero con la uña, como si la uña pudiera decirle la verdad. Después lo levantó. Martín lo recogió. El mango estaba frío de una manera distinta a la roca, menos a su uniforme, más reciente. Como si a alguien lo hubiera sostenido hace poco y lo hubiera soltado despacio.
Desde abajo llegó el ritmo otra vez. 2 golpes, pausa y un tercero. El nivel 6 olía a quemado. No a madera, a mineral. A roca que alguna vez había estado muy caliente y nunca terminó de enfriarse. Martín bajó el último peldaño. El resto había cedido y aterrizó con los 2 pies. El impacto le subió por la rodilla derecha como una descarga. Se apoyó contra la pared, respiró. El aire aquí raspaba un poco más, o quizá era su garganta la que ya no toleraba nada. La linterna iluminó un espacio más amplio que los niveles anteriores. Un cruce, 3 túneles distintos abriéndose en ángulos diferentes. En el centro, los restos de una plataforma de carga, podrida hasta el esqueleto. Y en la pared del fondo, una puerta metálica, pequeña, rectangular. La ventilación lateral tenía que serlo. Se obligó a mirar los 3 túneles, a memorizar ángulos, a no perder el norte en un lugar sin norte. El cruce era una trampa para quien entra en pánico. Cruzó con cuidado. El suelo cedía levemente bajo el peso, no roca sólida, sino sedimento compactado. En 2 puntos sintió vibración, como si hubiera cavidad debajo. Dio un rodeo. No era hundimiento, era aviso. Llegó a la puerta. Intentó la manija, sellada. La borda comida por óxido. Un parafuso soldado en el marco superior. El metal deformado hacia adentro por décadas de presión. Era una puerta que no esperaba visitas. Tomó el pico. 3 golpes en la bisagra inferior, 4 en la superior. El metal protestó, pero no cedió. Protestó con un sonido grave, cansado, como si el óxido también tuviera voz. En el 5.º golpe se apagó la luz. No parpadeó, se apagó. Otra vez, negro absoluto. Golpeó la carcasa, nada. Sacó la linterna de repuesto y la encendió. Un haz débil, amarillo, apenas suficiente un hilo de luz. Desde el túnel central llegó el sonido dos golpes. Era contínuo, um ritmo bajo, regular como algo raspando sedimento acercando-se. No rápido, seguro, Martín no se movió. O ritmo paró silencio. Luego, desde el mismo túnel, una voz completa esta vez. 2 palabras, bajas, casi sin aire. Por aquí, no era un grito, no era amenaza, era instrucción. ¿Por aquí? Y eso lo asustó más, porque implicaba intención. Se giró hacia la puerta. Levantó el pico, golpeó 1 vez, 2, 3. En el 4.º golpe, el suelo tembló, una vibración profunda, sorda, que subió por las suelas hasta las rodillas. Polvo cayó del techo en cortinas lentas. La plataforma del centro crujió y se hundió, abriendo un hueco negro de bordes irregulares. Cavidad, había cavidad debajo. El aire del hueco subió como un soplo frío, no fuerte, pero diferente, aire que no había circulado en mucho tiempo. La linterna de repuesto parpadeó, se apagó, negro absoluto. Entonces oyó el radio. Su radio estaba en la mochila, estaba emitiendo estática, y dentro de la estática, el mismo ritmo, 2 golpes, pausa, un tercero. Sin luz, la puerta no cedía, y el ritmo ya estaba demasiado cerca. Martín no esperó a que sus ojos se acostumbraran. No había nada a que acostumbrarse. La oscuridad era completa, el tipo que no mejora, que no tiene gradiente. Se puso de rodillas y buscó la mochila con las manos. El suelo aquí no era uniforme, sedimento blando en un lado, roca dura en el otro. Se orientó por eso, por la textura. Tocó el pico primero frío, luego la correa de la mochila, tiró. La tela raspó contra algo metálico. No era la mochila, era un clavo. Un clavo viejo, salido del borde de la plataforma hundida, torcido hacia arriba como un diente. Pero el clavo no estaba oxidado como el resto. Tenía el metal limpio en la punta, como si lo hubieran doblado hace poco. Lo apartó con cuidado. El clavo chirrió, un sonido mínimo, pero en negro absoluto sonó como un aviso. Encontró el bolsillo lateral, sacó la estática, seguía. Los golpes dentro de la estática seguían. Lo apagó, silencio. Ese silencio duró un segundo. Después, desde el túnel central, volvió el ritmo continuo. No fuerte, cerca, como arrastre sobre sedimento.
como peso que se desplaza sin apuro. Martín apretó el radio contra el pecho, como si fuera a protegerlo de algo. No se movió, el ritmo paró. Silencio otra vez, como respuesta. Volvió a la puerta. A ciegas, tanteó la bisagra inferior con la punta del pico, golpeó una vez. El metal sonó diferente, ahora menos hueco, más cansado. Golpeó otra vez y otra. En el cuarto golpe, la puerta se dio apenas un tic seco, un cambio mínimo. La esquina inferior izquierda se dobló hacia adentro unos milímetros, unos centímetros. Suficiente para mentir. Metió los dedos en el borde, tiró, nada volvió a golpear. Ahora el marco, una vez, dos. Al tercero, el metal se dio de verdad, pero no como esperaba. Se abrió solo un dedo más y quedó trabado. La puerta no se abría, se deformaba. El óxido se desprendió en escamas. Le cayó en la boca, sabía sangre vieja. Tiró con las dos manos. El metal le cortó la palma derecha. No paró. Tiró hasta que la abertura tuvo el ancho de un hombro. No más. El resto se negó. Y aún así, aire, no mucho. Pero diferente, menos denso, con un olor a tierra mojada que no era el olor de la mina. Martín se quedó ahí, pegado a la rendija, respirando como si bebiera. 2 tragos, 3. Entonces oyó algo que no venía del túnel. Un tintineo leve, metálico, al otro lado de la puerta, como una cadena moviéndose despacio. Martín congeló la respiración, escuchó nada más. Metió el pico en la rendija y lo usó como palanca. El metal chilló. La puerta abrió un poco más, lo justo para rasgarle más la palma al pasar. Se metió de cabeza. El conducto de ventilación era un tubo oxidado, inclinado hacia arriba. Al principio parecía salida, parecía promesa. A los 5 metros dejó de parecerlo. El tubo se estrechaba no por das o por deformación, como si en algún punto lo hubieran aplastado desde afuera. Martín avanzó con los codos, empujando con las rodillas. La mochila rozaba el techo a cada movimiento. En el metro 10, la mochila se trabó seco, total, tiró nada. Retroceder era igual de difícil. El tubo no daba espacio para girar. Se quedó quieto un segundo, con la respiración corta. El aire aquí era mejor, sí, pero el pánico lo gastaba más rápido que el túnel. Tanteó por encima de la mochila. No era una piedra, era una cinta de herramienta, vieja, pegajosa, enrollada en un soporte interno del conducto como si alguien la hubiera usado para sujetar algo. La cinta tenía marcas negras, grasa, y la grasa estaba fresca. No brillante, pero fresca. No era polvo pegado en décadas. Era mancha reciente. Martín apretó los dientes. Empujó la mochila hacia atrás 1 centímetro, luego hacia adelante. Otra vez, nada. Sacó el cuchillo pequeño que llevaba en el llavero, una hoja corta, más llave que arma, menos, y cortó la cinta con esfuerzo. La cinta resistió como si tuviera nervios. Al romperse, la mochila se dio de golpe y Martín se golpeó el hombro contra el metal. Dolor limpio, útil. Lo mantuvo presente, siguió 15 metros, 20, los brazos temblaban. En un punto, el conducto vibró, leve, como si algo tocara la estructura desde abajo, no un golpe. Un hosi largo. Martín se quedó inmóvil dentro del tubo. El tubo quedó inmóvil con el siguió. En el metro 27, el conducto giró. Ahí el aire cambió otra vez, más frío, más abierto. Y un olor, tabaco. Martín paró, aspiró sin querer. No era olor de mina, era humo viejo atrapado en metal. La linterna no funcionaba, pero sus dedos encontraron algo en una repisa interna del conducto, una colilla, aplastada, negra, con filtro. No podía haber sobrevivido años ahí sin deshacerse así. Estaba seca, sí, pero no era fósil, era reciente. La guardó sin saber por qué. Instinto de prueba. Instinto de no volverse loco. 30 metros, el pecho ardía. La garganta sabía a polvo viejo y óxido. Entonces apareció la reja, vieja, con tornillos corroídos. Pero uno de los tornillos no estaba corroído igual, tenía la cabeza marcada.
como si una herramienta lo hubiera intentado girar hace poco y se hubiera rendido. Y, en el borde del marco, una marca de grasa, un dedo arrastrado. Martín golpeó la reja con el hombro. Una vez, dos. La reja no cedió. Tercero, cedió. Cayó afuera con un golpe sordo. Luz gris, cielo nublado, altiplano, pasto ralo, viento. Martín se arrastró fuera y quedó boca arriba en la tierra, respirando. El aire frío entró de golpe. Demasiado rápido. Tosió, no paró de toser por casi un minuto. Cuando pudo incorporarse, vio las luces. 2 vehículos, a lo lejos, avanzando por la huella de tierra hacia la entrada de la mina. Uno tenía luz rotativa naranja, rescate de mina, no policía. Martín se puso de pie, agitó los brazos. Las luces viraron hacia él, se dejó caer sentado. La palma sangraba despacio. El frío pegaba fuerte ahora que no había techo, no la importó. El frío de afuera era un frío honesto. Fue entonces, en el silencio del altiplano, cuando lo oyó por última vez. Desde la reja abierta en el suelo, a sus espaldas 2 golpes, pausa, un tercero. Martín no se giró. Los vehículos llegaron poco después. Si llegaste hasta aquí ya sabes esto, el ritmo no se quedó abajo. Suscríbete, porque si seguimos, no quiero bajar solo.